This call is now being recorded. Adelante. Estamos en vivo, muchachos. Perfecto. Hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es José Díaz, soy gay, soy activista y hoy estamos en una reunión sobre identidades sexuales y política pública organizada por el Partido dos invitados que son, al que tenemos acá, primero que todo, Iván Zamudio, presidente de la Fundación Daniel Zamudio, quien es parte de este panel de conversación, de este panel de debate, de discusión. Y también tenemos a Nanu Morales, ella es, o él es, ahí vamos a conocer a Nanu, profesore de sexualidad y bienestar, y también es activista no binaria. Entonces, nos parece importante comenzar a revisar las necesidades sexuales al interior de los espacios políticos, ¿ya? Porque precisamente nuestros cuerpos son políticos. Quiero agradecer primero a la Comisión de Comunicaciones del Partido Ecologista de la Región Metropolitana, la cual lidera aquí nuestro compañero Fernando Neira, junto con otros compañeros también del PEP, y agradecer la disposición que tenemos los activistas y la disposición que tenemos los partidos políticos, en este caso el PEP-RM, para hablar de temas que muchas veces pueden incomodar o que muchas veces pueden más bien generar cierta resistencia por parte de estos espacios. A mí me gustaría hacerles un llamado para que puedan conocernos, conocer cuáles son nuestras actividades, las distintas actividades que hace el Partido Ecologista Verde de la Región Metropolitana y el Partido Ecologista Verde en términos nacionales también, a través de distintas redes sociales que tenemos. Tenemos varias redes sociales, ya tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, ya tenemos varias formas de poder canalizar la información que nos llega y también que deseamos entregarles. Todo con el objetivo de manejarnos en un buen vivir, ¿ya? Y el buen vivir no es una frase cliché para nosotros. El buen vivir tiene que ver con inclusión, tiene que ver con diversidad, tiene que ver con tolerancia, tiene que ver con aprender a aceptarnos, a respetarnos y a entender que esa diferencia enriquece la diversidad que tenemos y que necesitamos como sociedad. Porque ahí está la cosa. ¿Se imaginan si todos fuéramos iguales? Ya que no sería nada de eso. Entonces, los invitamos a conocernos y a ser parte de este debate. Primero me interesa hacer un barrido histórico, porque como activista me interesa que que el Partido Ecologista Verde de la Región Metropolitana siempre ha mostrado y ha dejado en evidencia su interés de la diversidad sexual. Esto ha quedado demostrado por candidaturas que hemos llevado, ¿ya? Por acciones concretas que hemos hecho. Por ejemplo, en el año 2018, junto a Ivo y junto a Pablo, nos sentamos con la mesa nacional de ese momento del Frente Amplio y le hicimos ver la situación que estaba ocurriendo con las personas viviendo con VIH, que en ese momento parecía que VIH estaba en el patio trasero de la política pública o prácticamente en el patio prácticamente existente en la política pública. Entonces, en ese momento, junto a mi compañera Romina Ramírez, ya, junto a Pablo y junto a Ivo, nos reunimos, nos sentamos en esa mesa y le hicimos ver esta necesidad y nos fue bastante bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque posteriormente se formó la mesa de VIH, ¿ya? Una mesa temática, una mesa que tenía un objetivo y que una vez cumplido ese objetivo finalizaba esa mesa
Logramos sacar un video, también un video de sensibilización, el cual fue distribuido por distintas redes sociales. Y posteriormente a eso que nosotros hicimos, ¿ya? Vino la comisión de investigación de Claudia Mix, comisión que estuvo en la Cámara de Diputados, donde se revisó la situación que había pasado durante los 10 años antes del año 2018. Entonces, me parece que acá es importante señalarlo, porque no hay un oportunismo de por medio, y ahí yo me hago cargo, me hago responsable hacia la comunidad LGTBI que se está incorporando, que está conociendo al Partido Ecologista Verde de la región metropolitana y a la nacional, porque nunca ha existido un oportunismo por parte del partido de levantar nuestras banderas, más bien lo han tomado como algo propio, lo han incluido, y hay cosas que hemos hecho bien y hay cosas que hemos hecho mal, pero no nos hemos quedado en la falta de hacer. ¿Y por qué no nos hemos quedado en la falta de hacer? Porque se ha entendido que esto es un tema político, esto debe estar en la parrilla política, ¿ya? Esto debe estar en el debate político constantemente. Y es así como hoy nosotros queremos retomar ese trabajo inicial que en un momento hicimos, retomar ese trabajo para instalarlo dentro de la ideología, no tan solo del Partido Ecologista Verde, sino que también de quienes nos puedan estar mirando a través de este espacio. ¿Qué les voy a decir? Primero les voy a presentar a Nano Morales y a Iván Zamudio, que van a ser parte de este panel. Así es que desde ya les doy las gracias y me gustaría, primero que todo, darle la palabra a Iván para que nos cuente cómo está él, cómo ha vivido estas noches pandémicas, ¿ya? Que no tan solo ha evidenciado las distintas situaciones complejas de nuestro país, sino que también otras realidades. Iván, ¿cómo estás? Y un gusto que estés con nosotros acá en este momento. Iván, tienes que sacar activar tu micrófono. Iván, tienes que activar tu micrófono para que te podamos escuchar. Estás con el micrófono apagado. Bueno, mientras Iván saca su micrófono o activa su micrófono, perdón, recordarles la importancia del autocuidado, recordarles la importancia del uso adecuado de mascarillas, recordarles la importancia del confinamiento. Sabemos que estamos pasando una situación bien extrema, bien compleja, una situación país en crisis, por así llamar, que nos tiene esta pandemia en la actualidad, pero entender que la autorregulación es fundamental, o sea, educarnos adecuadamente en cómo podemos combatir la pandemia y no seguirla propagando es vital para poder salir pronto de esto y de todo lo que nos ha significado, ya sea confinamiento, restricciones a nuestro andar por ahí libremente en la vida. Entonces, ahí a regularse y también con los amigos, con los vecinos, a contenernos entre nosotros y a no naturalizar una situación de pandemia que no es, no es natural, es que emociones como la angustia, la ansiedad, ya se pueden presentar y aprendamos a canalizarla y a vivirla adecuadamente. Bueno, ahí Ahí Iván, estoy conectado ya. ya lo podemos escuchar a él. Así es que, Iván, te repito la pregunta. Cuéntanos cómo has vivido este momento de pandemia. Hace poco también estuvimos en tu programa con La Voz del Orgullo. Nos gustaría que Sí, nos contaras cómo ha sido eso y qué significa para ti estar en un espacio político como Fundación Daniel Zamudio y cuáles crees que son los desafíos que nosotros deberíamos asumir. Te dejo la palabra, Iván. muchas gracias. Bueno, yo siempre he sido reacio al tema de los debates políticos por el hecho de que no soy un, un político realmente, nunca hemos estado inscritos en ningún partido. Y el tema mío personal es más por la experiencia que he vivido a través de todos mis años de vida.
me he dado cuenta de la forma en que han actuado los políticos de distintos ámbitos. Y yo creo que posiblemente haya estado equivocado con respecto al camino que tenemos que seguir dándole con la fundación, que es totalmente transversal en ese sentido, porque el tema propiamente de la fundación es del apoyo a la comunidad LGTBI por el caso de Daniel. Entrar en temas políticos es súper complicado para mí porque si no me gusta mucho la política, tampoco estoy muy interiorizado en realmente cuáles son las políticas públicas, valga la redundancia, que tienen muchas organizaciones o lisa y llanamente los mismos partidos políticos. Obviamente que me he ido interiorizando cada vez más y a medida que voy teniendo más edad me doy cuenta de que cada vez debería ir alejándome más y seguir viviendo mi propio mundo, que es todavía una responsabilidad conmigo mismo, con mi familia, con mis nietos, con mis hijos y por mi misma casa. En la fundación no estamos solos, o sea, no estoy solo, hay un tremendo grupo que nos ha costado bastante reunir para ir viendo esos temas y por lo mismo me he estado involucrando de a poquito en estas actividades políticas porque considero que es un método de aprendizaje también y de ir dando mis opiniones de acuerdo a lo que yo he vivido. Ese es el tema por el que estoy aquí prácticamente por primera vez en un foro de este tipo. Gracias, gracias Iván, yo agradezco tu compromiso que nosotros lo venimos siguiendo hace bastantes años a partir de una situación bastante lamentable como país, pero hemos visto cómo usted ha logrado con toda entereza ser la voz de alguna forma de muchas familias que hoy están viviendo una situación de conocer que su hijo pertenece a la comunidad LGTBI y se encuentra con discriminación, se encuentra con segregación, con malos tratos. Entonces, ahí es cuando uno dice, oye, aquí hace falta política pública, o sea, hace falta que los políticos, quienes ejercen la política hoy en día, de alguna manera se den cuenta que existen estas realidades. Tú decías, Iván, en un momento, yo no me acerco mucho o no me acercaba, ¿ya? Y cuando los veo, más me quiero alejar, pero ahora estoy dando el salto y te estás acercando. ¿Qué hace que estés dando ese salto? Es por lo mismo que de la pregunta anterior, que como que se me fue esa pregunta, por lo mismo que estamos viviendo ahora. Esta cuestión que estamos viviendo ahora yo creo que nunca la he vivido. Nunca la he vivido, si bien es cierto, viví los toques de queda, viví de toque de queda ponte tú, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana u 8 de la mañana del otro día, en donde cuando cabros, si tenía que ir a una fiesta, me tenía que quedar prácticamente en la fiesta y no poder salir hasta que se cumpliera la hora del toque de queda. Yo viví todo ese tema, viví todo en mi estudio con el tema de la dictadura y viví toda mi adolescencia, prácticamente adultez, ya mayor de 21 años, el periodo después de 21 años, todo el periodo de la reconciliación, digámoslo así, con todos los partidos políticos que hubieron más adelante. Y de ahí me fui formando ya una idea generalizada de lo que realmente he vivido yo como persona. Y volviendo al tema de lo que estamos en estos momentos, en lo que estamos involucrados, más nos damos cuenta de la vulnerabilidad de las personas. Incluso yo mismo estoy viviendo vulnerabilidades porque mi trabajo ha sido realmente esquivo. No tengo permiso para trabajar, no hay posibilidades de trabajar, no tengo un contrato. Mi trabajo siempre han sido independiente y pocas veces he trabajado contratado. Y estoy viendo mis necesidades y yo me imagino las necesidades que tiene mi pelea es de la comunidad LGTBI.
independiente de las otras personas que están viviendo hambre y penurias, digámoslo así, pero el tema que estamos viendo nosotros y que nos compete en estos momentos es única y exclusivamente de LGTBI, en donde los más vulnerables son las chicas trans que han trabajado en la calle por mucho tiempo porque no tienen otra oportunidad, que las toman presa incluso, que estábamos hablando hacía poco con respecto a eso, que en las cárceles están viviendo terriblemente, son totalmente discriminadas y, y más que nada es el hambre que están sufriendo ellas, más que nada es el no tener los recursos y que no son apoyadas, si no fuera por muchas organizaciones que se están formando y canalizando ayuda para ir en pro de ellas. Eso es lo doloroso que estamos viviendo ahora. Sí, desde ahí que es importante tu voz, Iván, porque tu voz de alguna manera sensibiliza y, y nos hace refrescar la política. Aquí esto que tú señalas, como estas vulneraciones que se están presentando, estos abandonos que se están presentando, se deben precisamente por la falta de política pública y por la falta de derechos y por la falta de leyes que establecen esos derechos. Entonces, es importante lo que señalas porque lo hablas desde el sentimiento, desde la persona que es testigo de la situación, porque yo sé perfectamente que mucha gente se comunica contigo y que te va contando cuáles son las cosas que le van pasando. Yo como activista muchas veces nos hemos encontrado en las mismas luchas, levantando los mismos temas, y a veces pasa que uno cree o uno piensa que debe estar siempre funcionando bajo la voluntad política del otro y no bajo el deber político del otro. Entonces, instalar las necesidades de la comunidad LGTBI en los espacios políticos es un derecho, es un deber, es una obligación y no un favor. O sea, es una Sí, que hoy en día cobra vidas a falta de política. lamentablemente, Canito, estamos hablando desde la experiencia propia. Lamentablemente uno está viendo cómo están actuando todos los políticos realmente. Aquí yo creo que no hay un interés por la sociedad, no hay un interés social. Yo creo que el interés mayor de los políticos es ellos estar bien primero, porque yo creo que la mayoría de los políticos es porque ahí hay buenas lucas, hay platas que son fáciles de recibir. Yo lo veo desde ese punto de vista. Hay platas que son de todos nosotros, de todo lo que aportamos nosotros al Estado, con nuestro propio trabajo, con las mismas compras que hacemos diarios, son compras cotidianas, en donde nos sacan casi un 20% de lo que nosotros compramos, y esas platas las vais juntando con todos los chilenos, es una montonera de plata. Y más todas las divisas que llegan de afuera, de importación y todas esas cuestiones. Entonces aquí en Chile hay una montonera de plata y está mal distribuida. Es como decir, está mal pelado el chancho. Los ricos se hacen más ricos, no tienen la culpa, obviamente, no tienen la culpa, porque si nosotros culpamos a una persona porque nació en cuna de oro, pues ya estamos actuando mal también, porque ellos no tienen la culpa y nosotros tenemos la culpa de haber nacido pobres. Pero sé que el sistema, para mantenerse esos poderosos arriba, para que nosotros nos quedemos callados, son las migajas las que nos van dando nomás, política hablando y legalmente hablando, por leyes. Y, y en base a eso uno tiene que ir como conformándose, porque a pesar de todo lo que hablemos y nos desgastemos hablando y peleando contra los grandes poderes, siempre vamos a seguir ahí mismo, porque no nos van a dejar nunca subir un escaño u otro escaño. De esa forma lo veo yo. Bueno, precisamente es el objetivo que tiene este conversatorio para revisar las diversidades sexuales y la política pública. O sea, no podemos seguir siendo observadores de beneficios mientras nosotros no tenemos derechos. O sea, porque acá lo que dice Iván
tiene mucha razón, y estas realidades que se ven bastante complejas, bastante adversas, se agudizan cuando gay, de pueblo originario, cuando se es trans y extranjera, ya, o sea, cuando se van jugando con otras variables sociales y no existe la política pública, no existen leyes, como por ejemplo leyes que de alguna manera detengan la situación de violencia hacia la comunidad LGTBI y no esperen a que la comunidad sea violentada para actuar, que es lo que se pretende hacer ahora con la ley, haciéndole la modificación a la ley Zamudio, digamos, que actúa post violencia. Entonces no tiene un carácter preventivo de la violencia. Me gustaría que pudiéramos hablar con Nanu, porque Nanu nos refresca nuevamente el escenario social con nuevas categorías de la diversidad sexual. Nanu es activista no binaria, y Nanu, me gustaría primero que dijeras qué significa ser no binaria, ya a los amigos, a los compañeros y a la gente que nos está observando. Yo me estoy moviendo alrededor de mi casa porque no tengo porque se me Sí, te escuché súper bien. Vale, Cano. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Siempre es importante tener espacios donde poder entregar información, sobre todo información contingente. Bueno, mi nombre es Nano Morales, soy docente de sexualidad hoy en día. También hago consejería en sexualidad, y el ser no binario, a pesar de que podría caer en una definición súper, así como académica, voy a decirlo muy simple, ya para poder entrar como en confianza. Ser una persona binaria implica una persona que no se considera dentro de su identidad ni como hombre ni como mujer. Y no es un punto medio necesariamente, en mi caso por lo menos, es que no me hallo dentro de este binarismo, no respondo a una regla binaria y me considero fuera de esta norma binaria, lo cual es súper complejo porque hoy en día todo funciona a través de un binarismo, de un polo a otro, no solamente desde el género, pero es complejo o sea, y dentro de por así decirlo, de mi identidad, la trato de utilizar para poder abrir más estos temas dentro de lo que yo hago, que es la educación sexual. No sé qué más podría decir por eso. Estamos Dime. precisamente en un espacio político, en un escenario político, ya, que es del Uh-huh. Partido Comunista Verde, de Uh-huh, Región sí. Mexicana, y congreso ideológico también, porque queremos que esto pase a ser base del crecimiento del partido. ¿Tú cómo has enfrentado desde tu lugar de profesores, ya? Habíamos acordado nosotros decirnos de una manera, pero como estamos en el partido, ahora seguir. Pero dime Nanu, no, para eso están los nombres, siempre he dicho, para evitar o sea, los nombres son nuestra identidad, y los nombres que nosotros adquirimos también. Hablando de identidad, le mandamos a todos quienes estuvieron peleando por la ley de identidad de género. Nanu, ¿cuál es tu impresión de esa ley hoy en día? ¿Y cuál es tu impresión de la falta de educación que tenemos de sexualidad? Porque lo que tú estás haciendo se debe más bien a una voluntad y no como no a algo que está programado específicamente en la malla curricular de muchos que... Bueno, primero voy a responderte el tema sobre la ley de identidad de género. Bueno, es un gran avance. Es un gran avance porque busca poder darle la oportunidad a las personas a que puedan vivir su identidad. Eso es bastante importante, es un derecho, ¿ya? Lo que sí es una ley que todavía, o sea, claramente todavía le falta ciertos reparos, que pueda considerar de mejor manera a los adolescentes, a las juventudes trans, que es un grupo de riesgo en el sentido de que por la discriminación, por no generar herramientas de acompañamiento a las juventudes trans, ¿ya? En el caso, para mí como persona no binaria, no estoy considerada dentro de esta ley de identidad de género, o sea, yo no puedo ir, por ejemplo, hoy en día al registro civil a pedir, ¿cierto?, un cambio de nombre de identidad, porque la identidad como que se me sugiere es o transitar al masculino. En mi caso, hoy salgo con mi nombre, ¿cierto?, que es
mi nombre legal es Natalia Morales, y salgo, ¿cierto?, con el género femenino, yo para poder hacer este cambio de nombre tendría que transitar, ¿cierto?, al género masculino y poder hacer efectivo mi cambio de nombre, lo cual a mí no me interesa pasar de un binario a otro. Entonces, por ese lado, la identidad de género no responde a esta necesidad, por ejemplo, que tengo yo como persona no binaria. Sí, no sé si entiendo. O sea, la única forma en que yo pudiera cambiar mi nombre sería a través de la ley de cambio de nombre, que no sería la ley de identidad de género, en este caso, por esa parte. Por ende, claro, es un gran avance esta ley, pero siguen faltándole cosas a esto, y la idea es que podamos avanzar para esa línea de poder, por así decirlo, incluirlos a todos. Desde mi tarea un poco es poder visibilizar las distintas diversidades y disidencias. Es una palabra importante hablar de las disidencias, y trato también, cuando trato de explicar lo no binario, tampoco trato de casarme con este catálogo, como una vez te explicaba acá, ¿no? Creo que debemos ser más capaces de poder abrirnos a las diversidades de expresión, a las de identidad, a las corporalidades distintas, sin tener tampoco que caer en esta academia que pareciera que en vez de guiarnos de repente nos encierra un poco. No somos un catálogo, no somos una revista, somos personas que tienen ciertas necesidades, que se intersectan con otros puntos que también puede generar discriminación, como lo que tú decías, lo que es ser una persona trans y ser inmigrante, ¿cierto? Hay cosas que se intersectan. En este caso, mi rol como docente en un espacio que en este caso es la UMCE, que es un espacio de formación inicial docente, es poder llevar esta temática a los estudiantes, no solamente porque o sea, en primera base no han tenido educación sexual previamente, o sea, educación sexual para ellos estudiantes, y educación sexual para poder generar herramientas para que puedan tener, ¿cierto?, para su futuro de estudiantes. O sea, son dos cosas muy importantes. O sea, recibimos estudiantes que no han tenido educación sexual antes, darle esta educación sexual y aparte darle herramientas para que puedan ser educadores en sexualidad. Es muy complejo el escenario, pero se está tratando de avanzar. En este caso yo trabajo con Romina, que es una docente trans, entonces desde nuestra disidencia, nuestra diversidad, igual tratamos de poder visibilizar esto y apuntar también a esto que llamamos educación sexual integral, que es una palabra muy importante que hace este quiebre de lo que se considera la educación sexual, que era muy preventiva, ¿cierto? Que lo que se buscaba básicamente apuntaba como al riesgo. Hoy en día tratamos de verlo también desde el placer, desde el bienestar, desde la salud sexual, que hoy en día en Chile todavía no es tan formal. De hecho, es muy difícil encontrar, por ejemplo, no hay no hay una salud sexual que usted pueda ir a la salud pública, por ejemplo. Cuesta mucho. Disculpa, te quería hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Yo soy nuevito en esto, a pesar de que ya llevamos 8 años. Sí. De antes de que le ocurriera el tema de Daniel, yo era ignorante en este tema. Yo sabía solamente que habían travesti, transgénero, que empecé de a poquito a agarrar en esos tiempos, que había una discusión entre las mismas personas trans. No, yo soy esto, yo soy esto otro. Había como un figurismo, lo veía yo desde ese punto de vista, como que cada uno se inventaba sus propios nombres. Los fui de poco, fui participando en congresos, fui viendo gente que a mí me causó súper harta impresión, de que ponte tú, yo iba conversando con un chico en un congreso, en un conversatorio, a nivel de la por la diversidad, y después me voy dando cuenta, un chico con incluso hasta pelo al pecho, porque andábamos en verano nosotros, con pelo en los brazos, con barbita y re bonito el cabro. Puch, y después me están contando que era una niña y muestran la foto cuando era niña. Y imagínate cómo quedé impresionado eso después, pucha, como al año después que murió Daniel, y como yo me comprometí en este tema de la lucha en favor de la comunidad LGTBI en general, y quedé impresionado. Entonces yo me pongo a escucharte a ti, me pongo a escuchar a Chainz en Fuego, y uno queda más colgado. Yo veo cabros y yo te estoy hablando como persona, yo veo personas que tienen pechuga, se visten como mujeres y siguen usando barba.
Entonces, qué mierda. Y uno tiene que realmente ir aprendiendo de lo que tú estás hablando, pero en forma más básica para que nosotros mismos podamos ir explicando como papás, porque aquí no hay Exactamente. una educación de la forma en que tú lo estás diciendo, claro, los jóvenes que están estudiando sexología, sexo y cosas por el estilo, lo van a ir entendiendo, pero nosotros, como papás, es donde ustedes tienen que tratar de llegar, porque nosotros también nos van a hacer ese tipo de preguntas en intervenciones que hagamos. Y ahí es donde ustedes nos tienen que explicar lo más básico posible con perita y con manzana para que nosotros podamos entender y dar las explicaciones, porque esa es la ayuda que nosotros damos también, pues. O sea, Sí, si me pregunta alguien a mí, y como yo estoy metido en esto, ya estoy en el activismo, he participado en hartos foros, en hartas actividades, como te lo dio a entender Canito, también nos hacen ese tipo de preguntas y yo no quiero quedar como ignorante si estoy metido en esto. Oye, Claro. por Iván, supuesto. lo más importante, a mí me gusta escuchar a Iván porque son las palabras de la persona que nos ve en la calle, ¿verdad? Que a veces le cuesta entender, ya que a veces le cuesta comprender nuestras formas de entender la diversidad sexual, no es la única forma. Y me parece que lo grafica bastante bien, o sea, cómo entendemos. Y eso, precisamente ahora que estamos en un congreso ideológico de diversidad sexual y política pública del Partido Ecologista Verde, me parece que es un tema que tiene que tomar el partido como uno de sus bases de la importancia de la necesidad de la educación sexual, ¿ya? La Así importancia es. de la necesidad de instalar el derecho del otro. O sea, que cuando nosotros hablamos de derechos, estamos hablando de derechos que son sostenidos por vidas, no son sostenidos por una cosa que no tenga ese carácter de no vivo, sino que de vidas. Aquí cada derecho está cubierto por el rostro de una persona, por el rostro humano, así como también tenemos derecho al agua, como también tenemos derecho a los espacios sin contaminación, como también tenemos derecho a disfrutar de nuestras playas, como tenemos derecho a disfrutar de nuestros mares, como tenemos derecho a todo. Derecho a vivir, pues. ¿Cómo? Derecho a vivir. Derecho a vivir y al buen vivir, que es nuestro eslogan para poder sensibilizar al otro de la existencia del otro. Así Exacto. es. Comparto mucho las palabras de Iván. Esa es la idea, es poder educar a la población de una forma cercana. Por eso yo dije, no quiero caer en esta academia de decirte, mira, esto es ser no binario, porque no tiene sentido hoy en día. Yo creo que tenemos que tratar de ir a lo más básico y entender de que, de hecho, van a salir muchas más categorías, y de hecho estoy muy segura de que van a salir de muchas más categorías. Y lo Yo tengo importante entendido es, que hay 49 categorías, imagínate, que y me da muchas más pena. y Chu. muchísimas más, porque, o sea, entendamos de que hay muchas cosas que no se consideran, y esto pasa porque claramente vivimos en un estado patriarcal, vivimos en un estado sexista, y es donde también quería apuntar, hoy en día estamos luchando para derribar una educación sexista, una educación donde nos dice qué es ser hombre, qué es ser mujer, y cómo deberíamos comportarnos en base a esa construcción. Entonces estamos tratando de avanzar, no solamente la educación sexual como una asignatura que esté dentro de la escuela. Por ejemplo, si yo tengo en cada escuela una asignatura para los estudiantes, ¿cierto?, de sexualidad, la idea es también que las otras asignaturas también estén alineadas a esta idea, ¿cierto? A esta idea de goce, a esta idea de bienestar, a esta idea de respeto, de no sexismo. Entonces, es todo un trabajo. También está lo que, o sea, lo que hablan de como este currículum oculto, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que buscamos en verdad formar? Justamente. Antes Tenemos de, que ver que es súper complicado el tema, es súper complicado para uno, que estamos en esto, que estamos metidos en esto, estamos en esta lucha. Imagínate que lo complicado que es para un cabro de un papá que es totalmente homofóbico y que sus generaciones han sido siempre así y este cabro nunca va a querer entender lo que tú estás explicando. Entonces la idea es que uno, como papá, Ujú. yo voy, mi fortaleza y mi fuerte en esta lucha es como papá, no como un profesional ni un capo del tema, no, yo para Claro. nada soy capo, yo he ido aprendiendo, pero sé para dónde voy nomás, eso es lo importante, yo sé que
que la lucha esta tiene que ir de una u otra forma con todas esas partecitas que tú vas nombrando, lo mismo que las leyes. La ley de identidad de género, sí, si bien es cierto, es un avance, pero las migajas son ya, démosle esta ley para que se dejen de huevear. Claro. ¿Cachai? Pero no la rellenan con los espacios, es como la ley de antidiscriminación. Aquí en la ley de antidiscriminación no hay un espacio en donde se castigue al incitador, por ejemplo. ¿Y cuántos incitadores hay aquí? Hasta los mismos conservadores son incitadores. ¿Ah? Los mismos evangélicos, los mismos curas han sido incitadores a la violencia, porque ellos incitan a que la gente de esa comunidad, de esta comunidad, está mal. ¿Ah? Se van a ir al infierno, porque no están dentro de los parámetros, según ellos, de la Biblia. Esos son los temas que uno ha ido así recabando, hurgueteando, pero el tema tuyo es súper complicado y de verdad a mí me cuesta realmente entenderlo, a pesar de que lo entiendo. Yo he sido testigo de lo que señala Iván, sobre todo cómo de alguna manera él, por ser más bien la familia de la diversidad, entendiéndola así, recibe comentarios donde lo invitan a enderezarnos, por así llamar. Estamos a 10 minutos de las 8, el conversatorio dura hasta las 8:20, 8:30, y a las 8 me gustaría dar la palabra para quienes nos puedan o nos quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta, ¿ya? Yo vuelvo a instalar la necesidad de seguir hablando sobre estos temas, de recordar que acá no se puede seguir avanzando con sujetos de primera y de segunda categoría, ¿no? Acá, en algún momento, en el año 95, no recuerdo bien la fecha, pero se terminó con esta doble etiqueta que tenemos los hijos en Chile, ya donde habían hijos naturales e hijos no naturales, ¿ya? Se terminó con eso, pero también hay que seguir avanzando, puesto que ahora la diversidad tiene hijos, y esos hijos tienen derechos reconocidos por ambos padres o ambas madres. Entonces, desde este encuentro ideológico, ya que esto pasa a ser después más allá de una ideología, un derecho, un deber ser. O sea, no se puede pensar políticamente cuando hay otros que no tienen las mismas condiciones para avanzar en ese mismo escenario político. Y desde ahí que me parece que hay que rescatar que desde el Partido Ecologista Verde de la región metropolitana siempre ha llevado a la vanguardia en estos temas. Por supuesto que existen otros también que se han sumado, pero que de alguna manera han instalado, han visibilizado, ¿ya? Y nos han visto como sujeto de derecho, y en ese sentido me parece que esto se está internalizando al interior del partido. Hay que seguir internalizándolo constantemente, refrescándolo todos los años, porque hay nueva gente que se va sumando al Partido Ecologista Verde de la región metropolitana y al nacional también. Entonces me parece que es importante que ellos sepan que ese es nuestro piso. O sea, este partido avanza con la diversidad y en todo su ámbito, diversidad étnica, diversidad religiosa, diversidad sexual. O sea, podemos convivir, nosotros pensamos en el derecho de que el otro tiene derecho también. Así que, me gustaría ir recogiendo algunas preguntas que se puedan ir haciendo, tengan en sus cabezas, y nosotros poder responderlas adecuadamente. ¿Por qué es importante que esto esté en la política? Porque esto es política pública, y hoy estamos viendo cuando una falta de voluntad política coloca a otros en riesgo. Y lo estamos viendo precisamente con la entrega de los retrovirales. Hoy existen muchas personas, compañeros míos, que viven con VIH, compañeros de NANU, hijos de familia de Zamudio, que viven con VIH y lamentablemente no están recibiendo retrovirales. La ONU, y como lo establecería un estado de emergencia en una situación de pandemia en un país que por lo menos dice sentirse más avanzado. Lamentablemente las personas hoy en día están recibiendo los medicamentos de parcelada, se le está entregando para 10 días, para 15 días, y ¿qué se ha tenido que hacer? ¿A dónde hemos tenido que recurrir? Precisamente recursos de protección para que se reestablezca el derecho a la vida, porque esos medicamentos implican
Así es que no se puede seguir avanzando con derechos. Cuando se avanza con derechos para otros y hay otros que no tienen derecho, esos que sí los tienen no tienen derecho, lo que tienen son privilegios. Exacto, exacto. Pero esas cosas, Cano, esos temas tienen que ser políticas de Estado, no de un partido político, po. Pero los partidos políticos son parte también del Estado, así como lo somos nosotros, como somos sociales, como somos activistas, el Estado de Chile lo construimos todo. Exacto. Vuelvo a decir, cuando unos tienen derechos y el otro no los tiene, lo que tiene son privilegios. Y en este momento de esos privilegios, a costa de que a otros les falte los derechos, es antidemocrático, poco ético y no va con ningún principio del buen vivir, de humanizar un espacio que es precisamente este planeta. Este planeta lo tenemos que volver a humanizar. Es lo mismo que pasa en las municipalidades, pues ahí se ven los privilegios. Sí, ahí se encuentran los privilegios. Bien, ¿hay alguna pregunta que alguien nos quiera hacer? Vamos a hablar con nuestro radiocontrolador, porque esto no es un programa improvisado, acá hay recursos. Vamos a hablar con nuestro radiocontrolador, que es Ivo, para saber si existe alguna pregunta. Ivo, ¿estás por ahí? Sí, hola chicos, ¿cómo están? Hola. Acá estamos. Hasta ahora no hay preguntas, han habido hartos comentarios de Guillermo Contreras. Bien interesante. No sé si Guillermo quisiera compartir algún comentario por audio. Y ahora sí apareció una pregunta de Daniel Rivera. ¿Ya? Y Daniel Rivera pregunta si existen experiencias en Chile u otro país latinoamericano de políticas públicas que sean rescatables. ¿Ya? Están ahí esas dos ventanas. No sé, Guillermo, si te gustaría prender el micrófono y comentar algo. Antes de que el micrófono, Guillermo, voy a responder la pregunta sobre política pública rescatable. Bueno, la verdad que existen muchas políticas públicas rescatables. ¿Ya? El punto es que estas políticas públicas no se pueden detener en el tiempo que se construyeron, sino que tienen que ir avanzando a medida que la sociedad va avanzando. En un momento, la política del voto hacia la mujer fue extremadamente importante. Sin embargo, los hacia las mujeres no pueden quedarse en ese momento del voto, son en el tiempo. Estas tienen que ir avanzando ya hacia mayores derechos, mayores reconocimientos, hacia no beneficios, sino que mayores garantías de poder vivir, el ser mujer en una sociedad que muchas veces cierra las puertas o se muestra un poquito adversa. Entonces, claro, las políticas públicas sirven, son necesarias, pero deben ir avanzando junto con los avances sociales. Y nosotros vemos que la sociedad va avanzando mucho más temprano que los mismos derechos, que las mismas leyes. Les puedo dar un ejemplo. Antes de que se hiciera el matrimonio igualitario, ¿ya? La Federación Los Bronces de Angloamérica, ahí un importante activista, Rodrigo Jiménez, logró sacar o logró obtener a través de una movilización sindical los beneficios para todas las parejas de los trabajadores, sin importar si eran hombres o eran mujeres. Beneficios que tenían de igual forma las personas que estaban en el estado de cónyuge. Entonces, de eso vino la ley de unión civil. ¿Qué significó eso? Que a través de una lucha sindical se obtuvieron más derechos de lo que el Estado nos estaba dando. Entonces, ¿las políticas públicas sirven? Sí, por supuesto que sirven. ¿Han sido adecuadas? Han sido adecuadas, con algunas falencias, por supuesto, pero hay que seguir en ellas. Una política pública no se puede quedar en un tiempo como si fuera una filosofía social, puesto que la sociedad va cambiando, ¿ya? La sociedad va avanzando, la sociedad va presentando nuevas necesidades, y la política lo que se debe encargar es de satisfacer precisamente esas necesidades sociales. En un momento no se quería divorcio, ¿ya? Ahora nadie está hablando en contra del divorcio y todo el mundo se dio cuenta que nadie recibió las penas del infierno y nadie murió de un infarto porque se aprobó el divorcio. Pero el que se quiere divorciar lo puede hacer. Y llama la atención que quienes se oponían principalmente al divorcio son los primeros que estaban después sacando la hora del registro civil para divorciar.
Oye, Cano, con respecto a ese tema de que ha costado harto sacar políticas públicas en favor de los derechos de las personas, en favor de los derechos de la mujer, el mismo tema del voto, tenemos que pensar que nosotros tenemos unas leyes que son milenarias, son de los tiempos románicos, de Roma, en donde si uno se pone a leer ciertos rasgos de la historia de Roma, ponte tú, de escritos que dejaban los soldados a sus esposas, mira, si sale el cabro enfermo lo tiráis al barranco y si sale hembra también. Al macho nomás le interesaba. Y esa cuestión se ha visto hasta en mi generación por parte de mi taita. Por parte de mi taita era como bien recibido el hombrecito, ¿no? Quería el hombrecito por mantener el apellido, acuérdense. Por eso uno se da cuenta que este tipo de política, por el sistema machista que tenemos nosotros como latinoamericanos, traído desde Europa, y nuestras propias etnias que eran machistas, súper machistas, y todavía existen machistas en las etnias, y lo tenemos que ir como desarrollando de tal forma que sea comprensible para toda la sociedad, y todos tenemos que ir cambiando. Nosotros tenemos que ir haciendo cambiar como papá la mentalidad de nuestros propios hijos. Ustedes tienen que ir haciendo cambiar la mentalidad de las personas en base a lucha. ¿Y a qué lleva la lucha? Las luchas llevan a la muerte también. Claro que sí. Nuestro radiocontrolador Ivo, ¿puedes sacar el audio del chico que desea tener un contacto? No había un chico que quería tener un contacto. Guillermo ha comentado estas cosas bien entretenidas y bien interesantes por el chat. ¿Ya que comentaba si podemos saber algo? Eso te lo voy comentando yo entonces. Y tu primer comentario tiene que hablar con este tema que levantó de manera tan clara y tan realista Iván, con este tema del clientelismo, con este tema de entender la política como una forma de obtener recursos con un esfuerzo muy menor o muy diferencial al esfuerzo que se hacen en otros tipos de trabajo. Y Guillermo levantaba que era la esencia del capitalismo. Después levanta este problema de creer que las leyes van a prevenir la violencia y que de alguna manera la violencia puede ser cambiada a través de las leyes, y ahí él levanta esta idea tan central y que es tan importante dentro del ecologismo y de nuestro partido, de que los cambios no son legales, sino que los cambios son culturales, y si uno no hace el cambio cultural, si uno no logra tocar el corazón, tocar los cambios de la persona, nunca se va a cambiar de manera estructural. Y luego él comenta algo que yo desconozco totalmente, no sé si alguno de ustedes manejan, una solución que plantea Alemania en relación al tercer sexo. Ahí había algunos de los temas que comentaba Nanu, que Guillermo pone este ejemplo del tercer sexo en Alemania como para resolver algunos de estos temas. Y por último, él comenta que la salud sexual se niega en casi todo el mundo por su condición de tabú y de morbo. Esos son como sus comentarios. Mira, a ti, primero agradecer a Guillermo y agradecerte a ti el hecho de interacción. Ya me parece estos encuentros ideológicos cuando podemos interactuar con quienes nos observan. Bueno, primero nosotros tendemos a pensar que Europa siempre está a la vanguardia de todo, ¿ya? Y que va avanzando en todo. La verdad que Alemania hace muy poco también se aprobaron leyes que van en beneficio de la comunidad LGTBI, y le mando un saludo importante ahí también a Alemania, a Onens, Rayem, ya a Marc, que trabajan en las principales organizaciones de la comunidad LGTBI de Berlín por lo menos, y uno se va enterando que estos países también hoy en día van avanzando en leyes, van avanzando en derechos. Yo no iría a Alemania como para revisar el tema de la identidad, iría a Argentina, donde se aprobó una ley mucho más adecuada, mucho más que logra satisfacer
en gran parte las necesidades de la comunidad trans, y también hoy en día en Argentina se está peleando el cupo trans, el cupo laboral trans, cosa que hablar como una política pública. Aquí, por ejemplo, si los señores diputados, los señores senadores, los señores core, ya los señores concejales tienen oportunidad o incorporaran en su espacio a alguien de la comunidad trans, ya están mandando un mensaje. Hoy tenemos a una nuestra representante, un beso tremendo a Connie Valdés, que es una compañera trans, que está ahí en el Congreso, pero necesitamos más, y para eso tienen que abrirse a lo que está en el entramado social, los quienes somos las bases de esto. O sea, y también ahora la importancia, y ahora lo vimos ahora lo sentimos, la importancia que es votar, ¿ya? En este momento, quienes dicen representarnos, la verdad que no nos representan en gran parte, pero no podemos dejarnos en la molestia, en la rabia. O sea, tenemos que reencantar desde la política, desde lo político, que son dos cosas distintas, son acciones distintas, ya reencantar a jóvenes que lamentablemente tienen representación de la patria. Quería, antes que se me vaya el hilo, quería comentarte de que nosotros no debemos desmerecer la actitud que ha tenido la sociedad aquí en Chile con respecto a la comunidad LGTBI. No podemos desmerecer de que en ese sentido como sociedad tenemos un mayor avance que incluso que en Argentina e incluso que en España. Y no es porque yo adoro mi país, amo mi país, Chile, pero también nosotros tenemos que sentirnos un poquito orgullosos de la actitud que ha tenido la sociedad con respecto a la comunidad LGTBI. Lo veo yo a diario, lo veo en el tren, lo he visto en las micros, en donde los chicos andan de la mano, las chicas se dan sus besos. Yo me he venido caminando con Shane Cienfuegos, que tú la de tu hija, en el tren, y hemos venido conversando, y yo soy observador. Y me doy cuenta que la gente lo mira y sigue su rumbo, y esos son avances. Hace poco nosotros entrevistamos, no yo, la gente del programa que tenemos como fundación, entrevistamos a un señor, Tomás Aceituno, que es un productor de cine, y él nos hablaba de la falencia que hay en México y de la actitud que tenía la sociedad en contra de la comunidad LGTBI, que era súper fuerte, que todavía eran golpeados, a pesar de que en Chile, aquí, todavía se siguen golpeando con brutalidad a algunos chicos y se les sigue discriminando, pero ha habido un tremendo cambio con respecto a lo que había antes de lo que le ocurrió a Daniel. Antes de lo que le ocurría a Daniel, uno andaba por el centro de Santiago y no veía estas cosas, no lo veía. Después de eso se empezaron a ver, los chicos se empezaron a liberar, después de Daniel se salieron harta gente del closet y han actuado con la confianza, la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría. Sé que sigue habiendo discriminación, pero en ese sentido, como sociedad, no como leyes, estamos más avanzados. Qué bien. Cano, ¿puedo decir algo respecto al comentario que hicieron sobre el tercer sexo en Alemania? Sí. Ya, mira, lo que pasa es que, o sea, es un dato súper interesante de lo que sucede en Alemania, pero ahí lo que se busca visibilizar es la comunidad intersexual, o la comunidad intersex, que también es una comunidad invisibilizada, de hecho, ¿ya? Pero lo que busca ahí es que las personas, ¿cierto?, que no puedan ser identificadas ni masculino ni femenino al nacer, ya entendiéndose de cómo estas asignaciones sexuales que lo hace la ciencia, los doctores, tengan la posibilidad de anotarse así en el registro civil, ¿ya? Esa es la posibilidad. Pero, por ejemplo, a diferencia del no binarismo, va más allá, o sea, no tiene por qué responder a una corporalidad en particular. Y eso hay que entender. Nuestra identidad no debe por qué responder a una corporalidad en particular.
Entonces, tenemos que ir un poco más allá de eso, tenemos que dejar de entender y creer que el cuerpo o las identidades deben responder a un estereotipo. De repente buscamos en la calle que las personas sean de tal manera, esperamos que el trans sea de tal manera, esperamos que el gay sea de tal manera, esperamos que la lesbiana sea de tal manera. No, no es así. No es así. Y entre más nos educamos, más entendemos que la diversidad es más grande y no tengamos miedo a la diversidad. Yo creo que va por ahí un poco. No tengamos miedo al bosque. Sí, yo no quería entrar en ese ¿Puedo tema. opinar algo? Sí. Estamos hablando precisamente los intersexuales, ya ellos como personas están preocupados de decir que no son parte de la comunidad LGTB. ¿Ya? Ellos, ese es un discurso, entonces, en ese sentido, prefiero no abordar esa temática de los intersexuales porque es un tema donde ellos han buscado y han sido explícitos en no ser encajados en la comunidad LGTB. Guillermo, te doy la palabra enseguida, antes porque nos queda poco tiempo. Iván, me gustaría que nos contaras cómo se puede ubicar en la fundación, cuáles son sus redes sociales, en qué día, ¿ya? Ya, pues, la Fundación Daniel Zamudio, creo que sepan que tenemos un grupo de profesionales que nos están apoyando con toda voluntad y hay asesoría legal que pueden escribir a legal@fundaciondanielzamudio.cl y está la asesoría, la contención psicológica. Hay un área psicológica en la Fundación que también está dando atención a través de las redes sociales, que es psicólogo Fundación Daniel Zamudio.cl. Bueno, importante ahí que se acerquen a las redes de Daniel Zamudio, de la Fundación, de Iván, ¿sí? Quería decir. Y lo otro, los chicos de la juvenil llevan como casi 3 semanas, un poquito más, han estado reuniendo, han ido a las calles, a las ferias, a reunir mercadería para allá, para acá, han recibido donaciones y están apoyando también a la comunidad LGTBI. Y ligerito vamos a hacer estamos reuniendo unas cajas con un chico que nos quiere apoyar, como una productora que nos quiere dar apoyo para ir en ayuda de la comunidad transexual, que son los que más vulnerables que están viviendo ahora. Bien, pues entonces ahí a todos los que nos están escuchando, a todos los ecologistas, a todos los del Partido Ecologista, sabemos que hay un compromiso aquí adquirido con la Fundación Daniel Zamudio, nos podemos acercar ahí a sus contactos, a sus redes, para ver de qué forma nosotros podemos ir colaborando y apoyando esta acción que doy pie que es sin fines de lucro y responde única y exclusivamente a la voluntad que tienen los chicos de trabajar y a la voluntad que tiene también Iván a través de la Fundación de colaborar con quienes son los más desprotegidos. Guillermo, ¿querías señalar algo? ¿Querías referir algo? Sí, básicamente que, de acuerdo a lo que yo he visto, yo entiendo que esto es una cuestión, es un desarrollo cultural que estamos viviendo con las minorías sexuales y que básicamente hay infanterías que ya pasaron. Ustedes son la infantería que está actualmente y la generación que viene ahora ya no es una infantería, ya no tiene que estar poniéndole pecho a las balas con respecto a al sesgo respecto a esta minoría. Yo lo veo en mi hijo que tiene 15 años y en las generaciones menores a él también ya se ve en los colegios que ya viene dentro de ellos, ya no hay una lucha por que venga una cultura machista, una lucha por la cultura potente de la aceptación. Entonces, los cambios culturales tienen ese pequeño, gran matiz, son lentos, pero son potentes, así como se han demorado décadas en mostrarnos que el mercado es así y que la discriminación a la mayoría y que el capital se lo van a llevar unos pocos y todo eso es un trabajo de décadas y lo hemos naturalizado de una manera brutal. Lo mismo pasa con esto de la sexualidad y la naturalidad de que tiene derecho cualquier persona. Las generaciones que vienen ahora, las nuevas, no tienen este choque que vivimos nosotros. Yo me meto en esta percepción del choque. Tengo un tío directo que es gay, que tiene VIH, un sobrino, y la realidad que fue chocante para mí.
sea, yo he tenido que vivir esta adaptación a este cambio que no me fue fácil, debo reconocerlo, porque fue una cuestión cultural. Días acá mi hijo me dice, bueno, y si yo soy, hijo, en ese instante se acaba la tolerancia y paso automáticamente a la aceptación, porque ahí se acabó los tonos grises, porque ahí ya no hay nada más que hacer. Entonces son procesos lentos, pero son tan potentes, y la realidad que a ustedes les ha tocado ser esta minoría, esta infantería que ha tenido que vivir el empujar el cambio cultural, y así es todo. Y esto y lo digo y lo menciono básicamente porque como Partido Verde lo que nos toca, que yo todavía no me matriculo en el partido, pero lo voy a hacer, lo que nos va a tocar son cambios súper potentes, súper fuertes, y va a costar harto. Decirle a todo el resto de la humanidad que no se reproduzcan como conejos y que 2 es el número exacto para mantener un equilibrio con el medio ambiente, es un cambio gigante. Bien, gracias. Cano, ¿puedo decir algo? Un poquito. Muy brevemente. Brevemente. Puede ser. Ya, lo que pasa es que igual, ya que estamos y en mi rol de educadores, dejar en claro, cuando hacemos estos cambios de visión social, también hacemos cambios de nuestro lenguaje también, ¿ya? No usemos más el concepto de minoría sexual, no asumamos la heteronorma, por favor. Asumámonos de que verdad hay muchos matices y que la sexualidad también es muy dinámica. O sea, si un día soy parte, ¿cierto?, dentro de la comunidad, soy parte de una categoría, quizás al día siguiente sea de otra, y así pasa con la sexualidad. Y pues se va diversificando aún más. Entonces, permitámonos un poco esto de que lo que nos han enseñado de construirlo, la heterosexualidad no es la norma, no es lo normal, no es lo natural. Pero estamos considerados ahí, pues. Dentro de la diversidad sexual también somos, nosotros somos heteros. Pero no es la norma, no es lo normal, me refiero a que... Pero yo soy hetero, y estoy metido ahí. Sí, y tampoco lo puedo dejar de lado. No, de hecho no lo estoy dejando de lado, lo que estoy diciendo es que no está dentro, o sea, no es lo normal, o sea, nosotros no decimos aspirar a ser heterosexual, decimos aspirar a ser lo que tengamos derecho y ganas de ser, eso es, básicamente. Nos va a costar re harto porque... Si nosotros hablamos de normalidades, que este es normal y este otro es normal, pucha, y vemos que la minoría, como dice el otro señor, no me acuerdo cómo se llama, de hablar de minoría, nosotros tenemos que hablar de diversidad nomás. A eso me refiero yo, a eso me refiero. No de minoría, porque aquí somos minoría, es segregar también, si te entendí para dónde te fuiste. Gracias. Sí, la realidad que es una cuestión de acostumbrarse a términos, pero la verdad es que no tuve ningún ánimo de segregar, pero hasta eso es una cuestión cultural. Vamos aprendiendo, amigo, vamos aprendiendo. Estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de un crecimiento de diversidades sociales, estamos en un proceso de aprender al buen vivir también. El buen vivir tiene que ver con este tema de ir avanzando en derecho, igualdad, que el otro se quede atrás. Tenemos que avanzar a la convivencia. Exacto, como dice nuestro eslogan. Vamos a hablar con nuestro radiocontrolador, con Ivo, a ver si hay algún mensaje más. Y recuerden, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Instagram. Yo no lo conozco. Le voy a pedir apoyo al Ivo. Ivo, ¿Instagram? Sí, tenemos el Instagram del PBRM. Y tenemos programaverde.cl, que es el espacio ahí donde está el acceso a las redes sociales. Hay una pregunta de Cristian Villarroel, que pregunta acá, ¿qué nos recomendarían o en qué se podrían comprometer como personas o organizaciones para fortalecer los derechos de la comunidad LGTBI+, en un espacio como el PRM que está abierto a esta realidad? Como que nosotros podríamos acoger, cómo damos este siguiente paso. Ahí, Carlos, se te está escuchando despacito. Carlos, se te escucha muy despacio. Yo estoy haciendo lo mismo, así que espero que esa respuesta la pueda contestar Iván, que va directamente hacia él, y Altano, que está en del partido.
Bueno, pues sí, ese es el trabajo que estamos haciendo realmente, pues si estamos involucrando a todas las personas de toda la sociedad para que sigan en este apoyo y ya no estemos mirando a las personas como bichos raros, sino que a mirar a las personas como realmente se merecen ser, como personas comunes y corrientes, con todos los derechos. Yo creo que esa es la lucha, la principal lucha que tenemos nosotros, mirarnos a todos como seres humanos y no indicarnos con el dedo. Yo creo que la forma también, o sea, yo creo que la forma también es la autoformación, apelar a la autoformación, también apelar a hacer redes educativas, ¿cierto? De poder también educarnos con otros. Entre más redes hagamos, mejor. Yo creo que este trabajo tampoco se puede hacer aislado, pero dentro de lo que es la cuarentena, ¿cierto? Apelo a la autoformación y a la formación con pares también, con más personas, educar a la gente que tenemos cerca, a nuestros padres, que hablaba Iván, que es muy importante, educar a la familia, o educar a la comunidad, porque desde ahí hay que partir desde la comunidad, que es como la primera base de todo. Cuando nosotros empezamos con la fundación, dijimos, oye, si nosotros vamos a tener un espacio donde vamos a llamar a hablar sobre el tema de la diversidad sexual, no va a venir gente. Y la única forma de que ellos se vean en la obligación de escuchar lo que nosotros queremos decir con respecto a lo que estamos hablando, es ir a los colegios. Ir a los colegios, pedir autorización en los colegios, hablarle a todos los apoderados, hablarle a todos los alumnos. Es la única forma, porque ellos no van a venir a nosotros y no les interesa educarse con respecto. Tenemos que buscar la forma de que ellos nos escuchen en forma obligada, por último. Y de ahí que saquemos uno o dos que nos escuchen y recapaciten, es un avance. Bien, bueno, estamos terminando ya nuestro espacio de encuentro ideológico, nuestro espacio de encuentro político. Recordar que nuestros cuerpos son políticos, recordar que necesitamos derechos, necesitamos leyes. Es cierto, la juventud de hoy día va avanzando con una mirada distinta, pero esa juventud también necesita ser protegida, necesita ser contenida y no llegar a un escenario hostil. Desde el PEP Metropolitano le damos las gracias a Iván Zamudio por tu importantísima participación y el corazón que tienes puesto en la causa. Le damos también desde el Partido Ecologista Metropolitano las gracias a Nanu por su activismo, por su entrega a la educación. Gracias, muchas gracias. Del Partido Ecologista Metropolitano y a los compañeros del Partido Ecologista Nacional por generar estos espacios, por instalar esto más allá de una ideología, un derecho ya que debe estar dentro de los puntos para poder seguir avanzando todo en igualdad, en equidad y en dignidad. Y para cerrar, mis últimas palabras son autorregulación, confinamiento, uso adecuado de mascarilla, lavado de manos constantes, recordar que estamos en una pandemia, que necesitamos ser súper rigurosos con las medidas para cuidarnos. Y nosotros los viejitos cuidarnos harto. Cerrada, pero abramos la ventana para saber qué le pasa al vecino, qué le pasa al amigo, qué le pasa a quienes hacen comunidad con nosotros, y si hay alguna necesidad que tengamos que cubrir, que tenga el otro, hagámoslo, porque estamos en un momento en que el buen vivir se comparte desde las pequeñas colectividades a las grandes colectividades. Así es que justamente ahora darle mucha energía a todos los que están en la primera línea de la salud, de la higiene, en la primera línea de la docencia, haciendo clases online, o sea, a todos los que seguimos de alguna manera trabajando en el activismo. Le mando un cariño fraterno a las personas que están hospitalizadas o los que están en un recinto de exclusión, en este momento están sin visitas, sin ver a sus familiares. Les mandamos un saludo afectuoso desde acá, desde este espacio verde, de este espacio de girasol, que busca para todos precisamente un buen vivir. Así que, Ivo, no sé si tú quieres decir algo o ya con esto nos vamos despidiendo. Hay que ver el programa de la voz del orgullo de Fundación Daniel Zamudio, todos los viernes a las 20:30. Sigan el programa. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos conectamos al programa, Cano? ¿El programa es por qué día?
El programa es a través de las redes sociales que tiene Iván Zamudio. Sí, todas las redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Y Facebook Live, así que busquen Iván Zamudio, Fundación David Zamudio. Y el programa La Voz del Orgullo, lo anima mi amiga Maga también, le mando un saludo a la Maga, tratamos de hacerlo otra vez bastante, ahí salió, el Iván tiene su preparo, pero siempre con cariño, con voluntad, se va avanzando, así es que dejamos abierto este espacio para si otras personas del Partido Ecologista Verde quieren retomar este tema, ahí con Ivo lo podemos ir utilizando, pueden solicitar. Hacemos la invitación a que lo soliciten al interior del partido para que podamos ir avanzando en educación, en ir entendiendo cómo es este hermoso bosque con distintos árboles, ya, distintas plantas. Ahí nosotros me despido. Ivo, no sé si tú quieres cerrar con algo. Y con flores también, pues con tantas flores en el bosque. Nada, pues emocionante el poder escuchar siempre en este espacio a gente como Iván, a gente como Nanu, gente que al igual que nosotros tiene una mirada que está llena de esperanza también, pero que está profundamente defraudada de la política. Entonces ha sido muy emocionante de este proceso en programaverde.cl, el recibir, el tener el privilegio de poder contar con gente en estos espacios, que son espacios que nosotros todavía tenemos la fe, la esperanza de que sean necesarios, de que puedan superar esta política del despojo que nos ha gobernado por tanto tiempo, pero uno agradece siempre al mundo del activismo, a ese mundo que está cambiando la realidad en todos esos rincones. A ese mundo que invisibilizan. De que se suman a compartir su experiencia y a enseñarnos de que las cosas son posibles y que ojalá podamos conectar todos esos recursos, todas esas posibilidades que tiene la maquinaria política a la gente que está haciendo las transformaciones políticas, a los espacios que están haciendo las transformaciones políticas que necesitamos para nuestro bien buen vivir, mucho más allá de los negocios que hoy en día se hacen con esos recursos, con esas instituciones. Así que agradecerles mucho y con mucho respeto invitarlos a aprovechar el espacio más allá de esta reunión en las distintas cosas que los podamos apoyar. Nosotros ya fuera de la cuarentena contamos con una sede, contamos con no tantos recursos, pero sí con un compromiso muy grande hacia las distintas áreas que hemos invitado a compartir en este proceso. Así que agradecerte mucho, Cano, por armar este panel y a Nanu y Iván por llenar este espacio en este día miércoles de cuarentena. Chao, gracias por la invitación. Y buenas Chao, noches. muchas gracias, que esté muy bien. ¿Otra reunión?